Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en algunos fragmentos de una publicación que ha dado que hablar, 89 segundos para medianoche. Un título fuerte, ¿eh? Sí, impactante. Hace referencia directa al reloj del juicio final, esa metáfora que crearon los científicos atómicos. ¿Recuerdas? Claro, para mostrar qué tan cerca estamos de una catástrofe global, sobre todo nuclear. Exacto. Y según leemos aquí, para fines de 2025, el libro dice que ese reloj estaba a solo 89 segundos de la medianoche. Uf. ¿89 segundos? Es poquísimo. Y bueno, nuestra tarea hoy es justamente desgranar las ideas clave que el autor presenta en estos extractos que tenemos. ¿Qué tipo de ideas? Pues mira, el texto toca riesgos globales muy serios, las dinámicas de poder que, según él, están detrás, y hasta dibuja posibles futuros. Pero desde una perspectiva particular, ¿verdad? Sí, muy particular. Es la de alguien que declara abiertamente que no confía en los medios tradicionales Ajá. y que busca activamente otras fuentes. Incluso usa inteligencia artificial para eso. Y además comparte una experiencia personal, bueno, muy reveladora sobre el poder económico y político tal como él lo vivió. Importante aclarar eso, sí. Sí, y es clave decir que nuestro análisis se va a basar únicamente en lo que dicen estos fragmentos que nos han proporcionado. No vamos a ir más allá de eso. Perfecto. Entremos entonces en materia. ¿Este peligro que marca el reloj es solo un símbolo potente o hay algo más tangible detrás? La argumentación del libro es que es mucho más que una metáfora. Lo presenta como un termómetro real, un indicador de nuestra vulnerabilidad. ¿Y por qué 89 segundos es tan relevante? Porque, según resalta el texto, es lo más cerca que hemos estado del punto crítico desde la crisis de los misiles en Cuba, allá por 1962. ¡Wow! Desde el 62. Sí, y el autor insiste mucho en que a pesar de ser un indicador tan grave, pues, los grandes medios como que no le han dado la importancia que merece. Y claro, nos recuerda que no es solo teoría, que ya hemos estado al borde varias veces. Cierto, cierto. El libro detalla varios de esos momentos, que ponen los pelos de punta, la verdad. ¿Cómo cuáles? Menciona, claro, la crisis de los misiles en Cuba, pero hace hincapié en la decisión de un oficial soviético, Vasily Arkhipov. El del submarino. Ese mismo. Estaba en un submarino que había perdido contacto con Moscú y se negó a lanzar un torpedo nuclear contra la flota de Estados Unidos. Una decisión clave. Increíble. También habla de una falsa alarma nuclear en Estados Unidos en el 95, con Clinton. Casi aprietan el botón rojo. ¿En serio? ¿En el 95? Sí. Parece que la prudencia de algunos oficiales, esperar unos minutos, evitó la catástrofe. Y luego está el susto de guerra de 1983. ¿Qué pasó ahí? Un ejercicio de la OTAN, Able Archer 83. Algo de rutina, pero los soviéticos lo interpretaron mal. Pensaron que era el preludio de un ataque nuclear sorpresa. ¡Qué peligroso! Pusieron sus fuerzas nucleares en alerta máxima. O sea, momentos muy, muy tensos. Y el texto conecta directamente estos riesgos históricos con la situación actual, sobre todo en Ucrania. Así es. Cita bastante al economista Jeffrey Sachs. El libro recoge la idea de que el conflicto en Ucrania es como un eco muy peligroso de la Guerra Fría. ¿Un eco en qué sentido? Se remonta a una supuesta promesa de James Baker, el secretario de Estado de EU-S, a Gorbachev en 1990. La de la OTAN. Esa misma. Que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este. Y bueno, luego vino la expansión bajo Clinton y Bush. Y según el texto, eso generó resentimiento en Rusia. Exacto. Y llevó a que Putin estableciera sus famosas líneas rojas. Esa es la conexión que hace el libro, basándose mucho en Sachs. Y la visión que transmite el autor a partir de estas fuentes que él elige es bastante crítica con Occidente, ¿no? Con su liderazgo y con los medios. Definitivamente. El libro es duro con quienes llama los belicistas en Estados Unidos y Europa. Belicistas. Sí. La perspectiva del autor es que esta gente está jugando con la supervivencia humana, básicamente. ¿Se apoyan expertos para decir eso o es solo su opinión? Se apoya en gente como Sachs, que ya mencionamos, John Mearsheimer, Richard Wolff. Según el texto, todos ellos advierten que se necesitan cambios radicales y urgentes, y denuncia que no se les escucha. Claro. Denuncia que los medios masivos no reflejan la gravedad que marca el reloj del juicio final y que estas voces de alerta, pues, son convenientemente ignoradas. Entiendo.
Bueno, profundicemos un poco. Si el autor desconfía tanto de los medios tradicionales, ¿cómo se informa él? ¿En qué basa su visión? Lo explica bastante en la introducción. Cuenta que canceló sus suscripciones a medios occidentales porque se cansó. ¿Cansado de qué? De lo que él llama mentiras. Mentiras por intereses comerciales, políticos. Eso dice. O sea, una desconfianza profunda. Sí. Y entonces, ¿qué hace? Pues busca en otros lados. Explica que usa distintas fuentes online, canales de YouTube, plataformas como Project Syndicate, podcast independientes. Una mezcla variada. Sí. Y menciona algo interesante, que usa herramientas de inteligencia artificial. Nombra a DeepSeek. ¿Para qué usa la IA? Para contrastar información, dice, para buscar patrones. Pero ojo, también aclara algo importante, ¿Qué cosa? que es consciente de que toda fuente tiene sesgos, ya sea un gobierno, un medio alternativo o incluso una IA. Nadie es neutral del todo, digamos. Entiendo. ¿Y esta desconfianza hacia los medios se extiende también a las estructuras de poder, a lo que él cree que opera detrás de escena? Totalmente. El texto carga fuerte contra lo que llama el Estado profundo, el Deep State en Estados Unidos, El famoso Deep State. ¿Y cómo lo describe? como una presunta red clandestina. Ahí metería a gente de la CIA, del Pentágono, la industria militar Los sospechosos habituales, digamos. y también ciertos oligarcas, banqueros importantes. La idea que presenta es que esta red dirigiría las políticas clave de EU para su propio beneficio. Operando al margen del control democrático, entonces. Exacto. Sin rendir cuentas. El autor llega a decir que la única vez que se rompió un poco ese secretismo fue gracias a Julian Assange y Wikileaks. Vaya. Esa es la visión que expone. Y establece una conexión muy clara entre ese poder económico concentrado y las decisiones políticas, incluyendo las guerras. Efectivamente. Para apoyar eso, cita a gente como Bernie Sanders y otra vez a Jeffrey Sachs, ¿Sobre qué? sobre la influencia del lobby pro-israelí en la política de Estados Unidos. La tesis que presenta el libro es que este lobby, con mucho dinero para donaciones, básicamente compra políticas favorables. Algo así. Una política exterior que, según el autor, a menudo significa guerra perpetua en ciertas zonas. Y menciona también lo de los recursos estratégicos, ¿no? Sí. Argumenta que el interés real detrás de muchas intervenciones de EU, por ejemplo en Medio Oriente, es el petróleo, los recursos, Y que lo de promover la democracia es más bien una fachada. un pretexto, en muchos casos. Esa es la línea argumental del texto. Y para que esto no suene tan abstracto, el autor mete un caso muy personal, algo que vivió en Perú. Parece clave en su forma de ver las cosas. Sin duda. Es una parte muy larga y, bueno, muy personal en el epílogo. Lo presenta como un caso de estudio. ¿Qué cuenta exactamente? Narra lo que él describe como la destrucción de su empresa familiar. Carrocerías Morillas S.A. Una empresa de autobuses, creo. Sí, un fabricante importante en Perú. Según sus números, valía unos 50 millones de dólares en esa época, pero él cree que hoy su potencial sería de más de 800 millones. Una cifra enorme. ¿Y a quién acusa? Directamente al grupo económico más poderoso de Perú, el Grupo Romero, que es dueño del Banco de Crédito del Perú, el BCP. Y dice que esto pasó durante el gobierno de Fujimori. Sí, en los años 90. Claramente esta experiencia tan dura es como el lente a través del cual él interpreta muchas dinámicas de poder no solo en Perú, sino a nivel global. ¿Y cuál era el contexto específico que él describe para que pasara esto? Él pinta un cuadro de las políticas de Fujimori, ¿no? La apertura económica radical. Ajá. Señala sobre todo la apertura de fronteras a la importación masiva de buses brasileños, y él insiste mucho en que venían con subsidios muy fuertes de Brasil. Competencia desleal, entonces. Eso argumenta. Que esa competencia subsidiada fue lo que arruinó a la industria nacional, incluyendo a su empresa, que era líder. ¿Y cómo actuó el banco, el BCP, según su relato? Según él, el BCP, que era su principal acreedor, actuó de mala fe. ¿En qué sentido? Sostiene que el banco vio venir futuros contratos del Estado para renovar buses y, aprovechando la crisis de Morillas por las importaciones, Se aprovechó. impuso unos reestructuradores de una firma, Orval. Los acusa de corruptos, de estar aliados con el banco. Denuncia que ocultaron información financiera clave. Menciona una cinta de VHS, ¿no? Sí, habla mucho de una cinta VHS perdida, de una junta importante.
Dice que le impidieron defenderse legalmente y que al final manipularon una junta de accionistas ¿Para qué? para declarar la empresa casi en quiebra, devaluarla a casi cero, y así el banco pudo quedarse con los activos a precio de saldo. Esa es su denuncia. Qué fuerte. Y también menciona al regulador peruano, Indecopi. ¿Qué dice de ellos? Es implacable con Indecopi. Los acusa de tardar 6 años en reconocer oficialmente los subsidios brasileños que él denunciaba. 6 años. Sí, pero lo peor, para él, es que incluso cuando lo reconocieron, le negaron cualquier compensación a su empresa. ¿Y por qué? ¿Con qué argumento? Usaron un tecnicismo legal, de minimis. Dijeron que el impacto del subsidio era muy pequeño para compensar. A pesar de que él dice que destruyó su empresa y el mercado. Exacto. Él acusa directamente a altos funcionarios de Indecopi de esa época. Da nombres como Beatriz Bosadivós, Alfredo Bular González. Dice que se aliaron con el BCP y traicionaron al país. Una historia realmente dura. ¿Y cuál fue el final para él y la empresa, según cuenta? El final fue la liquidación de Carrocerías Morillas, después de 20 años. Él dice que tuvo que irse al exilio por miedo a represalias. ¿En serio? Sí, por su seguridad. Denuncia impunidad total para los que él considera responsables de un despojo. Y también censura mediática en Perú. ¿Censura? Que nadie habla de su caso por miedo al poder del Grupo Romero y el BCP. Él presenta esto no como algo aislado, sino como un ejemplo real a pequeña escala de cómo funcionan la codicia y la unión entre poder económico y político en el mundo. Queda claro que esa experiencia lo marca muchísimo. Ahora, a pesar de este panorama tan oscuro que pinta, con el reloj cerca de medianoche y estas denuncias tan graves, el texto también explora cambios geopolíticos importantes, ¿no? Sí, esa es otra línea argumental fuerte. El libro analiza lo que ve como una transición inevitable, un nuevo orden mundial. ¿Y quiénes son los actores clave en ese cambio? Destaca sobre todo el ascenso de China. Lo ve como imparable. Se apoya en economistas como Jorge Guajardo y Richard Wolff para esto. ¿Qué destaca de China? Su crecimiento económico sostenido por décadas, su avance hacia la autosuficiencia tecnológica, menciona puentes, trenes bala, 6G, inteligencia artificial. Y su capacidad de planificar a largo plazo. Y lo contrasta con Estados Unidos. Claro. Lo contrasta con lo que él percibe como un declive industrial relativo en EU y su enorme deuda pública. Y también subraya el fortalecimiento de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Y los nuevos miembros. Exacto. Los presenta como una alternativa real al G7, como un motor clave para que surja un mundo multipolar. Y en la introducción, el autor deja ver cierta admiración por el modelo chino, ¿verdad? Sí, bastante clara. Hay un elogio explícito a lo que llama socialismo con características chinas. ¿Qué logros resalta? Sacar a 800 millones de personas de la pobreza extrema, desarrollar infraestructura de primera clase, los esfuerzos en energía renovable, vehículos eléctricos. Aunque reconoce que sigue contaminando mucho. Sí, eso lo admite, pero ve el modelo como una planificación centralizada eficaz, enfocada en el bienestar de la gente y el desarrollo del país. Y lo contrasta con Occidente. Sí, lo contrasta muy duramente con lo que él describe como el capitalismo extremo, la codicia, el egoísmo y el individualismo rapaz de Occidente. Es su visión. Ahora, entramos en un tema fascinante, porque este futuro multipolar que describe no está libre de nuevos desafíos enormes, sobre todo tecnológicos. Cierto, y es un punto crucial hacia el final del libro. Lanza una advertencia muy seria sobre los riesgos de la inteligencia artificial. La IA. Sí. Cita a Geoffrey Hinton, el padrino de la IA, que usa una metáfora. Dice que es como tener un lindo cachorro de tigre. Lindo ahora, pero Potencialmente incontrolable después. Exacto. El texto habla de la posible llegada de la inteligencia artificial general, la AGI. ¿una IA superior a la humana? Que superaría a los humanos en casi todo, ¿sí? Y ahí viene la gran preocupación que plantea el autor. ¿Cuál es? Que nos hemos convertido en una especie de dioses tecnológicos, con un poder enorme para crear y destruir. Pero sin una base ética sólida. Exactamente. Sin haber acordado a nivel global unos valores, una ética, como unos nuevos 10 mandamientos, dice él metafóricamente, para usar ese poder. Es una preocupación importante. Sin embargo, a pesar de esa advertencia, también ve potencial para el progreso, si usamos bien la tecnología. ¿Sí?
El texto no es solo pesimista en eso. De hecho, incluye una lista de posibles avances increíbles para la próxima década. Una lista. ¿Sí? Dice que la generó la IA DeepSeek cuando le preguntó qué podríamos lograr si usáramos la tecnología con sabiduría. ¿Y qué dice esa lista? Suena interesante. Pues habla de alcanzar sostenibilidad total, energía 100% renovable, medicina personalizada para vivir más y mejor, una IA ética que colabore con nosotros, no que nos reemplace. Suena bien. Educación global de calidad y gratis para todos. Y reducir drásticamente las desigualdades en el mundo. Una visión bastante optimista, la verdad. Y curiosamente, el libro cierra con una nota de optimismo cauteloso, o al menos de un posible cambio de rumbo. Se basa en eventos que él sitúa a fines de 2025. Así es. Menciona 3 eventos específicos de ese periodo que, según su interpretación, podrían estar ayudando a alejar el reloj del juicio final de la medianoche. ¿Qué eventos son? Primero, describe una reunión hipotética entre Putin y Trump en Alaska, con el lema Buscando la paz, como un intento de bajar la tensión. Ajá. Segundo, una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, el bloque de China, Rusia, India, donde habrían discutido modelos alternativos de gobernanza global. O sea, un contrapeso a Occidente. Algo así. Y tercero, un gran desfile militar en China. Pero él no lo ve como amenaza, sino como demostración de poder disuasorio, para equilibrar las cosas. ¿Y cómo interpreta todo esto? Ve en estas señales el fin de la hegemonía unipolar de ESU y la llegada definitiva de un orden multipolar. Entonces, ¿cuál es el panorama general que nos deja esta exploración de los fragmentos? Hemos visto los puntos clave de 89 segundos para medianoche. Sí, nos presenta una visión, la del autor, de un mundo al borde del abismo nuclear, con una crítica muy dura a las estructuras de poder, la desinformación, la codicia, Que según él, nos trajeron hasta aquí. y usando su propia experiencia traumática en Perú como ejemplo a pequeña escala de esos problemas globales. Exacto. Pero el texto no se queda solo en la denuncia, ¿verdad? No, también identifica y analiza este gran cambio geopolítico hacia un mundo multipolar, con China y los BRICS como protagonistas. Y reflexiona mucho sobre la encrucijada tecnológica, la inteligencia artificial, ese poder casi divino. Pero que nos enfrenta a un vacío ético enorme. Exacto. La imagen final que deja el autor es como la de un rompecabezas geopolítico complejo. Cuyas piezas se están reacomodando. Sí, de una forma nueva. Y quizás, solo quizás, eso ofrezca una vía para alejarnos del apocalipsis que marca el reloj. Y nos deja resonando una pregunta fundamental, ¿no? Que surge de esa reflexión sobre la IA y nuestro poder tecnológico. ¿Cuál sería? Ahora que como especie tenemos estas capacidades casi divinas al alcance, ¿estamos realmente preparados? ¿Listos para forjar y acordar los valores éticos universales que necesitamos? Buena pregunta. Valores para guiar el uso de ese poder y para dar forma a nuestro futuro como colectivo. Sin duda es algo sobre lo que hay que seguir pensando. Totalmente de acuerdo. Hasta nuestra próxima exploración.